Bien, muy buenos días, amados hermanos, amigos oyentes de su programa de Vuelta a la Palabra. Agradecemos a Dios esta maravillosa oportunidad en la que Él nos concede el honor, el privilegio de compartir con ustedes este espacio. Sobre todo, llegar hasta ustedes después de este maravilloso tiempo de adoración, oración e intercesión, a través del cual la familia Franco Castillo nos ha conducido hasta la misma presencia de Dios. Hoy tenemos el honor, el privilegio de compartir este espacio con nuestro amado pastor y amigo, el pastor Agner Lora. Agner es el pastor de la iglesia Trinidad Divina en el sector de Sabica, Los Alcarrizos. Pastor Agner, muy buenos días. Dios continúe bendiciéndole rica y abundantemente. Buenos días, Pastor Alexis. Dios le siga bendiciendo igualmente, al igual que su familia y a toda nuestra audiencia que nos sigue de vuelta a la palabra. Amén. Pastor, hoy estaremos tratando un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando de el cristiano y sus posesiones, el hombre, la mujer de Dios y los bienes que maneja. Y me interesa, me gusta mucho un término que básicamente utilizan los adventistas y es el término de mayordomía. Y obviamente que cuando se refieren a esto, se refieren a la administración. Y cuando nos referimos al término mayordomía, nos referimos a la administración de los bienes que Dios ha puesto bajo nuestro dominio y que debemos administrarlo para gloria y honra de Dios. Pastor Agner, me gustaría que antes de que iniciemos el estudio sobre este interesante tema, podamos colocarnos en manos de Dios. Señor y Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque a través de tu palabra tú nos enseñas cómo hacer las cosas. Gracias porque nos llena de sabiduría para que podamos compartir tu palabra con aquellos que nos escuchan y que nos ven a través de las distintas redes sociales. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques para que nuestras palabras sean transmitidas desde el cielo y que nosotros no seamos ningún obstáculo para ser difusores de ella. Te pedimos, Señor, por nuestra audiencia, para que sean salvos aquellos que no te conocen, para que sean reconciliados aquellos que están fuera y para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, cuando nosotros estudiamos el contexto general de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con una declaración y una realidad que eventualmente pudieran parecer contradictorios. La palabra de Dios en los evangelios habla a Jesús de que muy difícilmente le sería a un rico entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, cuando nosotros, reitero, estudiamos el contexto general de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con muchos hombres que produjeron, que tuvieron, que administraron, que Dios le dio una significativa cantidad de bienes, riquezas. Y entre ellos pudiéramos hablar de Abraham, pudiéramos hablar de Jacob, pudiéramos hablar de David, de Salomón, pudiéramos hablar de Job y de muchísimos hombres que fueron altamente bendecidos por Dios desde el punto de vista material, desde el punto de vista de sus posesiones económicas. Incluso Juan, escribiéndole a su gran amigo Gallo, le dice: yo quiero que prosperes en todo del mismo modo, que seas bendecido y que prosperes en todo del mismo modo que prospera tu alma. Pastor, ¿qué relación podemos encontrar entre las posesiones que tenemos y el tiempo que invertimos para adquirir esas posesiones? Se habla, pastor, del principio de Vilfredo Pareto, quien hace más de 100 años está esa enseñanza. Se trata de un economista italiano
que estableció el principio de 80-20 en base a exposiciones y observaciones de su época, donde se establece que el ser humano, de lo que invierte el 20%, acaba obteniendo un 80% de los resultados. Hay unos que se van aún más extremos y decir, donde invierte por lo menos el 10%, acaba obteniendo el 90% de los resultados. Lo cierto es que todo el tiempo que nosotros enfocamos en adquirir posesiones va a definir si realmente está siendo bien aprovechado o no. Por el hecho de que tenemos la situación de personas que están aprovechando, entre comillas, el 80% para darle una mejor calidad de vida a su familia. Sin embargo, ese 80% se traduce en un 20% de los resultados. De ahí que es importante que nosotros sepamos que el tiempo es algo no renovable, en el sentido de que todo el tiempo que nosotros estamos utilizando, si usted no lo aprovechó, lamentablemente se perdió. En ese sentido, la relación que nosotros debemos tomar en cuenta es en qué dimensión de nuestro tiempo nosotros estamos priorizando nuestras posesiones. Y en ese sentido, la prioridad define realmente cuáles son los lugares que hay en nuestra vida con relación a nuestras posesiones. Interesante, pastor. Eso quiere decir de alguna forma que, ojo con esto, muchas veces invertimos el 80% del tiempo que Dios nos da en adquirir riquezas materiales, pero entonces en el proceso descuidamos nuestra propia salud, no sacamos tiempo para alimentarnos bien, no sacamos tiempo para hacer deporte, no sacamos tiempo para el esparcimiento, pero encima de eso también sacrificamos el tiempo de Dios. Y entonces el tiempo que debemos dedicarle a Dios, lo dedicamos a afanarnos por conseguir riquezas. Pero encima de eso también le robamos el tiempo a nuestras familias. Y muchas veces se da en innumerables ocasiones que a veces adquirimos riquezas, ciertamente, materialmente hablando, pero perdemos la salud, perdemos la familia e incluso terminamos perdiendo nuestra salvación. Por eso, pastor, Jesús habla en Lucas capítulo 16, versículo 13, en este sentido, y nos dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y yo quisiera, pastor, que me explique por favor, me ayude a entender, junto a nuestros amados hermanos y amigos oyentes, este texto bíblico. Por un lado, tenemos gentes en la Biblia que fueron bendecidos grandemente por Dios con riquezas. Y entonces Jesús nos dice que no podemos servir a dos señores, refiriéndose a Dios como nuestro Señor y entonces también a las riquezas. De hecho, pastor, decir que el reino de los cielos es rico. Cuando se habla de reino, en este caso se refiere a un lugar delimitado geográficamente, pero que a su vez tiene personas que lo dirigen y que se miden en función de la riqueza que poseen. En aquellos tiempos se medía en función del oro, de la plata que había. Y en el caso de Cristo, Él, cuando establece en el contexto del capítulo 16, no condenaba las riquezas. Donde Él condenaba, y también el mismo apóstol Pablo lo confirma en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, es cuando nosotros dedicamos nuestro tiempo para dejar que las riquezas sean un medio y que a su vez se conviertan en un fin. Por eso es cuando Dios dice, no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque el término de servir está relacionado con aquella intención o aquella actitud que tú tienes para agradar a aquella persona o aquel objeto o aquellas cosas que tú entiendes que significa mucho y que obviamente ocupa el lugar de Dios para tu vida. De ahí que cuando nosotros
vemos el hecho de servir a Dios utilizando como medio las riquezas, estamos en sintonía con lo que Dios quiere, por el hecho de que en el mismo capítulo 16 el Señor dice: si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si realmente nosotros no utilizamos las posesiones como un medio para glorificar a Dios, como un medio para nosotros demostrar nuestra dependencia de Dios, nuestro agradecimiento a Dios, entonces nuestras riquezas se convierten en un obstáculo en nuestra relación con Dios. Si nosotros no tenemos un corazón dispuesto a dejar que Dios obre y que se glorifique por medio de nuestras acciones, a través de las posesiones que Él nos ha entregado, porque nosotros somos mayordomos, somos administradores, no somos dueños de las riquezas. Y pudiéramos hacer 4 preguntas que pudieran confirmarnos si realmente estamos sirviendo a las riquezas o no. La primera pregunta: ¿está preocupado siempre por sus posesiones? La segunda pregunta: ¿usted está dando por generosidad o lo hace con el fin de obtener más dinero? ¿Qué tenemos ahora? Interesante. Mucha gente sacando capital político, capital económico. Se habla en las empresas, inclusive dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, de las alianzas estratégicas del gobierno y los empresarios. Y uno de los temas en boga es la responsabilidad social corporativa. Pero esa responsabilidad social corporativa tiene un capital que busca aumentar las ganancias de la empresa, producto de que la gente a través de la publicidad se da cuenta de que invierten, aportan a la ciudadanía. Otra pregunta: ¿utiliza gran parte de su tiempo preocupándose por sus posesiones? Hay personas que no duermen porque obviamente tienen gran cantidad de posesiones que no están dispuestos a delegar o a confiar en las personas que están alrededor de ellos y a quienes ellos le han dejado, entre comillas, la responsabilidad de supervisar sus bienes. Y la última pregunta: ¿le es difícil dar dinero? ¿Las deudas suyas están enfocadas en qué propósito? Entonces, si esas preguntas usted le ha contestado afirmativamente, hágase un autoanálisis y vaya delante de la presencia de Dios, pida perdón y trate de establecer un plan para que se desintoxique de ese virus que le puede producir la pérdida de la salvación y la pérdida de la vida. Interesante, pastor. Yo quisiera, sin embargo, que veamos entonces si esto solo se da con los grandes empresarios, con las personas ricas, si se da con las personas que tienen mucho dinero, o si también una persona con escasos recursos económicos puede ser afectado por el síndrome del amor a las riquezas. O sea, muchas veces nosotros nos encontramos con hombres y mujeres que tienen muchos bienes y que actúan de manera desprendida, que no muestran un amor o un excesivo amor por las riquezas. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos con hombres y mujeres pobres, con escasos recursos, que son más tacaños, pastor, que el... Pastor, tenemos que ir a nuestra primera pausa. Yo quisiera que brevemente, después de la pausa, vengamos sobre este tema y que para entonces continuar con el desarrollo de este interesante estudio. Así que, amados hermanos y amigos, quédense con nosotros porque en breve estaremos con ustedes de vuelta a la palabra. Amados hermanos y amigos, estamos con ustedes de vuelta a la palabra. Nos acompaña nuestro amado pastor Agner Lora y estamos tratando el tema, el cristiano y sus posesiones, el hombre y la mujer de Dios y sus bienes. Y es interesante cómo hemos visto entonces lo difícil que se le hace a las personas a veces desprenderse de lo que Dios mismo le ha dado y cómo con mucha facilidad la gente, y esto decíamos ahorita que pudiera ser a todos los niveles, la gente ocupa el tiempo que debe dedicarle a Dios, que debe dedicarse a sí mismo, a cuidar de su salud
y demás, su salud física y emocional, y que también descuida el tiempo que debe dedicarle a su familia, entre muchos otros tiempos, para dedicarlo a hacer riquezas. Y le preguntaba, pastor, si este fenómeno solo se da con los empresarios y gente que ha acumulado muchas riquezas, o si es un síndrome, si es una enfermedad, si es un virus que se está convirtiendo en una pandemia y que le afecta a todo, en todos los niveles. Lo cierto es, pastor, que cuando la Biblia nos enseña de servir a Dios y a las riquezas, no siempre se relacionan con una persona que necesariamente tiene o no posesiones, sino en aquellas personas que teniendo o no posesiones tienen el mismo denominador, que inclusive la Biblia lo llama de manera directa la avaricia, y que el apóstol Pablo dice en el caso de los líderes de las iglesias primitivas, que no sea avaro, que es idolatría. Y precisamente cuando Jesús estaba diciendo esto, en el versículo 14, oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Pastor, en la carta a los Efesios, Pablo le dice a los nacidos de nuevo, a la iglesia, el que hurtaba no hurte más. Y hurtar es robar o engañar. Estoy haciendo un paréntesis para decir esto. Sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero también en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, la palabra de Dios nos manda a que sean nuestras costumbres sin avaricias, y que que Dios no nos desampara a nosotros, de manera que podamos vivir confiadamente y decir que el Señor es nuestro ayudador. Me llama mucho la atención, pastor, el énfasis que la palabra de Dios hace al llamado de los cristianos, al llamado a los cristianos, a la iglesia, a ser generosos. Y me gustaría, pastor, que hablemos un poco de la generosidad y por qué Dios quiere que sus hijos practiquemos la generosidad. Amén. La generosidad es algo que Dios ha mostrado a través de la naturaleza, pastor. Nosotros vemos que, de acuerdo a las estadísticas, si el hombre tuviera la gran cantidad de hijos que se producen a través de sus espermatozoides, tuviera más de 4 millones de hijos. Un hombre, pero por mucho, más de 4 millones. Así es. Si fuera en el caso de las mujeres, tuvieran más de 400 hijos durante toda su vida. Vemos cómo la misma naturaleza es capaz de producir alimentación aún en medio del reposo. Y por esto es que la situación alrededor del mundo, pastor, no es por la falta de alimentos, sino por la concentración de esos alimentos en manos de unas cuantas familias que en cada país y alrededor del mundo entonces no dan su brazo a torcer. Y a mí me llama poderosamente la atención, pastor, esto que usted acaba de decir. Resulta que el hambre y la necesidad que se vive en el mundo no es por falta de riquezas. Dios ha provisto al mundo, a la humanidad, lo suficiente para que cada ser humano viva adecuadamente. El problema es que hay un grupo de avaros a nivel mundial que han concentrado, y eso es menos del 10% de la población mundial, que han concentrado para sí alrededor del 90% de las riquezas del mundo. Pero lo peor del caso es que la mayoría de esos mismos delincuentes que han acaparado todo, entonces pretenden apostar a la reducción de la población mundial porque supuestamente hay falta de alimentos. Y entonces quieren reducir la población mundial apostando al aborto, aportando a la eutanasia, apostando a la homosexualización de la gente. Por eso es supuestamente para reducir la población mundial, porque supuestamente no hay suficiente alimentos. Hay más que suficiente alimentos. El problema es que lo han concentrado en muy pocas manos. Continúe, pastor, esa parte ahí. Entonces, basado en eso, pastor, tenemos la situación que las personas no han aprendido acerca de la generosidad de Dios en medio de la naturaleza. De hecho,
El Señor en el Salmo 65 tiene asimismo ese título, pastor. Dice la generosidad de Dios en medio de la naturaleza. Y de ahí que, ¿por qué Dios precisamente propugna? Porque las personas practiquen la generosidad. Practicar la generosidad primero es un acto de gratitud. Amén, así es. Por el hecho de que nosotros reconocemos que todo es de Dios y que para Él nosotros servimos, a Él le adoramos y por lo tanto es un tributo nosotros compartir con las personas que están alrededor nuestro a través de sus necesidades. Segundo, ¿por qué Dios quiere que nosotros practiquemos la generosidad? Porque también es un acto de desprendimiento. Nos hace evitar que nos sintamos apegados a las cosas de este mundo. ¿Por qué Dios quiere que nosotros practiquemos la generosidad? Porque también es un acto de amor. Nos ayuda a demostrar el amor de Dios de una manera tangible a aquellas personas que están alrededor nuestro. ¿Y por qué practicar la generosidad? Porque a través de ella el nombre de Dios es glorificado. Por eso es que cuando el Señor en el libro de Mateo capítulo 25 habla acerca de me visitasteis a los que estaban enfermos, los que estaban en la cárcel, le diste de comer al hambriento, es precisamente porque es un acto que trae gloria y honor al nombre de Dios. Y de hecho, el mismo hermano Santiago, en una de sus epístolas, dice, ¿qué fe es la que ustedes tienen? Si ustedes le dicen al hermano que no tiene nada, vete en paz, si ustedes no le dan lo que él necesita. Teniéndolo ustedes. La fe sin obra es muerta. Entonces, la generosidad es parte de ese acto, de esa bendición, es un talento, es una habilidad, es un don que todos, no importando que seamos cristianos o no, todas las personas alrededor del mundo debiéramos desarrollar y realmente la vida fuera otra. Pastor, ¿qué espera Dios que nosotros hagamos con los recursos, las riquezas que Él nos ha dado? Podríamos verlo desde tres vertientes. Y la primera es que Dios espera que a través de nuestros recursos que Él nos ha entregado, nosotros que realmente no son nuestros, sino son de Él, y nosotros somos mayordomos. Realmente. Así es. Dios espera primeramente que nosotros podamos apoyar la extensión del reino de los cielos. Y de esta manera nos recuerda lo que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Esto significa que a través de los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, nosotros podemos lograr la extensión del reino de Dios. Número 2, Dios espera que a través de los recursos nosotros podamos suplir las necesidades de nuestra familia. Amén, por eso aleluya. Es que Pablo dijo, el que no suple para su familia ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Por eso es que vemos tantas personas que no han aprendido esto y teniendo posesiones, teniendo riquezas, teniendo recursos, su familia, principalmente en el caso de hijos, otros en el caso de los padres, cuando el Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Otros que no comparten las bendiciones económicas con su pareja, apenas le dan lo necesario para comer, no comparten esa billetera con su pareja. Entonces, es un aspecto que Dios nos ha dado, es para que podamos gozarnos y alegrarnos a través de esos recursos que Dios nos ha entregado. Si bien es cierto que tenemos que planificarnos, tenemos que ahorrar, sin embargo, es necesario que nosotros también podamos ser generosos utilizando los recursos para suplir las necesidades de nuestra familia. Y otro aspecto interesante, pastor, es que Dios nos ha dado los recursos para ayudar a los pobres. Y cuando decimos a los pobres, estamos hablando de personas que están alrededor nuestro y que tienen necesidades. Y eso implica
el hecho de que nosotros, cuando hacemos de parte de los recursos que Dios nos ha entregado, inclusive los principios bíblicos están en el Antiguo Testamento. El Señor dice, cuando ustedes recojan en el campo lo que se le caiga, ustedes no vuelvan hacia atrás a recogerse. Eso déjenselo para que los pobres, para que los indigentes, entonces lo agarren y tengan de qué vivir. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa parte es necesario que nosotros podamos aprenderla, podamos practicarla y realmente tendremos un mundo mejor distribuido, Amén. Que es lo que en teoría el comunismo dice, pero que no hace. Sí, definitivamente. Pastor, yo quisiera que veamos si existen o pudieran existir razones equivocadas a través de las cuales nosotros damos para nuestras familias, para ayudar a los demás e incluso para aportar al reino de los cielos. Hay gente que predica la necesidad de aportar, pero tenemos que ver cuál es la motivación que tenemos al momento de aportar. ¿Para qué lo hacemos? O más bien, ¿por qué? Esperando que aportamos. Sin embargo, pastor, este tema vamos a tratarlo después de la pausa. Y también después de la pausa, amados hermanos, estaremos abriendo las líneas del teléfono. Entonces, para que usted pueda llamarnos, compartir con nosotros a través de llamadas directas, mensajes de textos o audios de voz. Llamar para aportar, preguntar, opinar sobre este interesante tema. No se vaya, que en breve estaremos con ustedes de vuelta a la palabra. Bien, muy buenos días, amados hermanos. Continuamos con ustedes en su programa de vuelta a la palabra. Estamos tratando el tema el cristiano y sus posesiones, y tenemos la grata compañía de nuestro amado pastor Acmer Lora en tratando este interesante tema. De recordarle que estamos transmitiendo en vivo por Facebook como IPFRES, y además en Instagram y YouTube como Iglesia Castillo Fuerte, YouTube como Iglesia Castillo Fuerte, Refugio de Salvación. Estamos invitándoles a seguirnos en estas plataformas digitales. Estamos transmitiendo en vivo ahora mismo por Facebook. Y entonces, a partir de las 9 de la mañana, estará el programa también en YouTube e Instagram. Pastor, quisiera enviar saludos a algunas hermanas que nos han reportado la sintonía en el día de hoy. Excelente. La hermana Ruth Castro y la familia Benítez Castro, la hermana Yolanda, desde San Felipe de Villamella, la familia de nuestro hermano Alberto, nuestra hermana Vanessa, igualmente don Felipe, que están en sintonía. La pastora China es fija con nosotros, pastor, ahí en la estancia. Amén. Saludamos también a todos los hermanos y amigos que están en sintonía con nosotros, aquellos que desde los vehículos de transporte público, hoy creo que a partir de ayer se integraron las guaguas, y muchas guaguas están en sintonía con este programa de vuelta a la palabra a través de Radio Renuevo. Los choferes del carro público, también las personas que en sus vehículos privados van de camino hacia sus trabajos. Dios continúe bendiciéndoles y que lo haga rica y abundantemente. También quiero recordarles que del 17 al 19 de este mes de junio será el Congreso Nacional de Obreros y Pastores y Obreros del Concilio Evangélico Asambleas de Dios, y que tiene una temática interesante. Se va a hacer a través de las plataformas digitales y están invitados a participar. Así que ojalá que usted vaya suscribiéndose a la página oficial de las Asambleas de Dios en República Dominicana para que pueda participar de este interesante Congreso de Pastores y Obreros. También decirles que el Colegio Montessori Manaén anuncia un especial en donde está obsequiando el 50% del costo de la inscripción, la reinscripción para el próximo año escolar 2020-2021. Esto como un aporte a la familia Montessori Manaén y a la sociedad en sentido general en medio de esta situación difícil que vive el país. Para comunicarse con el Colegio Montessori Manaén puede hacerlo
al teléfono 809-560-5993. Reitero, Colegio Montessori Manaén, 809-560-5993. Pastor amado, continuamos con este interesante tema, muy interesante. Pastor, cuando damos a los demás o cuando damos a la iglesia por razones con motivaciones equivocadas. Una de las primeras razones equivocadas que vemos en estos tiempos y ha sido cíclico a lo largo de los años, tienen que ver con una especie de intercambio. ¿Cómo así, pastor? Ese trueque está relacionado con que dale a Dios 10 y Dios te va a dar 1000. O por otro lado, siembra en la obra del Señor. Y cuando la Biblia habla ciertamente del que sembrare, que también cosechará, lo habla no solamente desde el punto de vista económico, sino de manera integral, en el hecho de que Dios, por medio de su palabra, nos recuerda que Dios ama al dador alegre. Esto en modo alguno no significa de que Dios te hará rico por lo mucho que tú des, por el hecho de que hay un principio bíblico establecido en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 3. Y es que cada uno va a dar según haya prosperado. Y esto implica la proporcionabilidad. Nadie va a dar más de sus posesiones, en el sentido de que la viuda que la Biblia enseña estaba llevando las 2 monedas o las 2 blancas, como dicen por ahí, entonces ella dio todo lo que tenía, dijo el Señor. Sin embargo, por otro lado, teníamos a los fariseos y a los saduceos que daban de lo que les sobraba, daban mucho dinero. Sin embargo, ellos, al dar de lo que les sobraba y tener una actitud distinta a la de esta viuda, entonces el Señor condenó la actitud de ellos. Lo cierto es que dar a Dios por razón de intercambio, de que Dios me va a dar más, entonces es una razón equivocada. A Dios se le da por obediencia, amén, por agradecimiento y como un acto de adoración. Sin embargo, también es cierto, pastor, y usted mencionó, es el apóstol Pablo que habla en segunda carta de los Corintios, y justamente el texto anterior al que usted acaba de citar, que dice que no dé por necesidad ni por constreñimiento, sino que como Dios ha puesto en tu corazón. También dice que el que siembra escasamente cosecha escasamente y el que siembra abundantemente cosecha abundantemente. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es cuando queremos hacer de esta enseñanza el centro del Evangelio, cuando realmente lo que es un aspecto, y como usted dijo ahorita, aquí no está hablando únicamente, no se trata únicamente de que si yo doy dinero, pero vivo una vida desordenada, Dios está comprometido con bendecirme. No, o sea, estamos hablando de que si yo doy escasamente mi tiempo para Dios, mi dinero para Dios, mi vida para Dios, mi familia para Dios, entonces voy a cosechar escasamente en sentido general. Pastor. Tenemos la segunda excusa de manera equivocada por la que las personas dan de sus posesiones. Número 2, tiene que ver con aquellas personas que dan, al igual que los fariseos, para que los demás lo admiren. Y no estoy de acuerdo en lo que se da en algunas denominaciones que publican la cantidad de aportes individuales que dan los miembros o los feligreses de manera anual, por el hecho de que esto puede incentivar una especie de competencia entre unos y otros hermanos, pero también genera una ínfula de poder. Sí. Hay historias en tiempos antiguos y presentes donde hay congregaciones, y vamos a decir a nivel general, no solamente del tipo pentecostal, que hay familias que se han creído que por el hecho de que ellos son los principales diezmadores, hay que hacer lo que ellos digan. Señor, porque si no, reprenda al diablo. Amén. Si no, entonces ellos se retraen o
se van de la iglesia. Cuando usted da por poder, cuando usted da porque usted quiere tener una posición de influencia a la iglesia, cuando usted da para manipular, entonces no está dando, simplemente lo está haciendo de manera equivocada. Así es. Y otra de las razones por la que la gente da es cuando se siente culpable. Y pareciera contraproducente, pastor. ¿Cómo así, pastor? Sí. Por el hecho de que, ¿por qué yo cuando me siento culpable me veo tentado a dar? La Biblia nos enseña acerca del pecado por la culpa. Y de hecho nosotros vemos cómo los grandes narcotraficantes han sido generosos con su comunidad. Y lo cierto es que, quiérase o no, las personas cuando hacen las cosas mal, Dios en su conciencia les toca y los mueve. Y una manera de ellos disminuir ese sentido de culpa es haciendo cosas buenas. Y esas cosas buenas entonces involucra el poder dar dinero o el poder hacer casas, el poder ayudar a los necesitados, y simplemente tú lo que estás es tratando de resumir algo que no tiene una buena intención. Se da con los hijos, pastor. Sí. Los hijos que tienen muchos juguetes, que tienen muchos regalos, sin embargo, lo hacen, lo reciben por parte de los padres, porque los padres no tienen el tiempo para compartir con ellos. Sí. Y entonces creen que con esos regalos compensan ellos van a falta compensar de tiempo. eso. Sí, eso es terrible, pastor. Pastor, tenemos una nota de voz, vamos a escucharla. Amén. Con Pueblana. Qué estudio que me han servido sabiduría cada día en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, amada hermana Zoila. Dios es bueno, tiene misericordia y se acuerda que somos polvo. Eso es lo que pudiera decir yo en torno a esto, amada. Dios continúa bendiciéndole. Gracias por su comentario. Pastor, hay una canción que dice Abraham Rodríguez con relación a un niño: que me regalen amor, que me regalen cariño. Sí, lo he escuchado. Hoy es día de Navidad. Lo he escuchado, pastor. Sí. Tenemos, pastor, otra nota de voz. También tenemos una llamada. No sé qué Miguel va a tomar primero, la llamada. Buen día, Dios bendiga. Gloria a Dios. Es una emisora que le ha sido de bendición a tanta gente. Amén, así es. Comenzando conmigo, que es una mujer cristiana y mayor de edad. Gloria a Dios. Pero Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, porque eso nos sirve de un alimento a nosotros cuando vivimos. Y eso yo cogí un cuaderno para anotar todas esas palabras tan importantes. Gloria a Dios. Que uno lo ha ignorado, igual que doña Melba de Porte, Amén. el pastor Braulio Porte, que Dios lo bendiga. Amén, amada. Así es que le doy las gracias por ese don que Dios le ha dado. Gracias, mi amada hermana. Junto a sus seres queridos. Amén, amada. Recibimos sus bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos una nota de voz. Gloria a Dios. Bendecimos a los pastores Encarnación y Arnel Lora, que se encuentran en la cabina. Amén. Que Dios le bendiga cada día más. Luis Rodríguez de este lado. Vemos, pastor, el caso de Abraham. Cuando Dios habló con Abraham, Abraham viene de una familia bien aposicionada económicamente hablando. Sin embargo, cuando Dios le llama, él deja todo. Así es. Y se va a la tierra que Dios le había prometido, pero él ni siquiera sabía dónde estaba esa tierra, sino que él confió y creyó a Jehová en todo. O sea, que su confianza, él se despojó prácticamente de sus comodidades, de sus bienes, de apartarse de su propia familia
para seguir a Jehová, la voz de Jehová. Amén. Y eso es muy interesante en un hombre de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así es, mi amado hermano Luis Rodríguez, definitivamente. Pastor, hay otras personas que dan buscando a cambio un beneficio. Y ahorita usted hablaba de este tiempo de campaña. Y vemos a gente dejándose crecer las barbas. Vemos a gente dando funditas. Vemos a gente yendo a buscar dominicanos varados en el extranjero. Vemos a gente donando hospitales. Vemos a gente haciendo cosas. Pero fíjese lo siguiente, que invierten, por ejemplo, 10,000 pesos en hacer algo y entonces invierten 50,000 pesos en diciendo a la gente qué están haciendo. ¿Qué podemos decir en torno a cómo ve Dios esta forma y estas motivaciones para dar? El Señor Jesucristo lo dijo de manera directa. Cuando tú vayas a dar, dalo en secreto, y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. En cuanto a esto, el Señor dice acerca de los mismos escribas y fariseos, parece que fueron los promotores y los que le dieron el entrenamiento a los políticos actuales. Ay, Dios mío, Padre Santo. Porque el Señor dice, mírenlo, ya ellos tienen su recompensa. Así es. Ahí ha quedado toda su respuesta. Y ojalá que al momento de votar, amados hermanos, no votemos motivados por aquellos que han hecho de su modus operandi, en términos políticos, el clientelismo político. Ojalá que votemos en función de las propuestas de los candidatos y no de lo que están haciendo en este tiempo de pandemia. Ojalá que nosotros votemos motivados por las propuestas que tienen, que podamos tener acceso, y no solo a nivel presidencial, estoy hablando también a nivel del Congreso, senadores, diputados. Fíjese bien por qué usted va a votar, porque usted va a dar un voto y no podrá recuperarlo, se estará dándole un papel, un cheque en blanco a los políticos por 4 años. Así que ojalá que al momento de votar, fundamentalmente en el ámbito congresual, diputados, senadores, usted pueda localizar a personas temerosas de Dios, a personas comprometidas con los principios y valores de la palabra de Dios, que después no vayan a hacer lo que es contrario a lo que usted haría desde el Congreso después de que usted le ha elegido para representar. Pastor, se nos acaba el tiempo, pero yo no quisiera que cerremos este espacio sin que podamos estudiar cómo enseñar a nuestros hijos a administrar adecuadamente los bienes que Dios pone en sus manos, en nuestras manos, y que pondrá en la mano de ellos. Amén. El Salmo 127:3 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto de su vientre. Y lo cierto es que en el antiguo Israel, una de las responsabilidades de los padres era enseñarle la profesión u oficio a sus hijos. Así es. Porque de esta manera ellos iban a continuar el legado. Nosotros, cuando invertimos en nuestros hijos, estamos transmitiendo, pasando la antorcha a lo que ha de ser nuestra generación futura. Y es precisamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9, donde el Señor enfatiza acerca de la responsabilidad de los israelitas y hoy en día para toda la iglesia, de nosotros poder compartir y enseñar a nuestros hijos a practicar la generosidad, a practicar ese ánimo o ese estímulo de nosotros compartir con todo aquel que tiene necesidad. De manera que el primer caso para nosotros enseñar a nuestros hijos es nuestro ejemplo. Wow, sí. Si nosotros enseñamos si nosotros damos el ejemplo, inclusive cuando nosotros vamos en el camino, en el vehículo, y mostramos, inclusive vamos con ellos y estamos ayudando a las personas necesitadas, estamos demostrándole que realmente vale la pena y que genera una satisfacción que agrada a Dios y que trae bienestar a la familia. Número 2, nosotros debemos saber que como es parte de esa tarea, cuando nosotros podemos inclusive poner en las manos de ellos esos recursos de compartir, por ejemplo, en tiempo
de los reyes dominicanos. Mira, mi hijo, ese juguetico, ve, regálaselo a ese niño, a ese vecinito tuyo que tal vez no tienen sus padres para llevarle o para darle ese regalo. Comparte con tus amiguitos. Entonces, esto ayuda bastante para que ellos puedan tener esa sensación de que todo en la vida no es simplemente posesiones, sino que tenemos que compartir con aquellas personas que están alrededor nuestro. Pastor, tenemos una nota de voz. Vamos a escucharla, por favor. Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Soy Eufemia Caminero y me gozo todos los días escuchando este hermoso programa. Me edificó bastante. Gloria a Dios. Me llena de regocijo, pero quiero, no es el tema, pero quiero que usted vuelva a repetirme, pastor, de las 3 cualidades que tiene que tener un líder. Nada más me acuerdo de amor y tiene que tener el ensanchamiento para el reino de los cielos. La primera cualidad, no, ¿qué puede decirle? Amén, gracias, amada hermana. Hablábamos de que el líder debe servir, número 1. Número 2, debe servir por amor. Número 3, debe servir para agradar a Dios, adorar a Dios y ensanchar el reino de Dios a través del servicio. Pastor amado, nos quedan 2 minutos para concluir este interesante tema. Así que por favor, pastor, un llamado, un mensaje, una reflexión final para nuestros oyentes. En estos tiempos donde se habla de lo mío, deberíamos hablar de lo nuestro. En estos tiempos donde se habla de que todo en la vida es un sacrificio y que por lo tanto yo no voy a darle lo mío a un pendejo, como dicen por ahí, debemos saber de que hay personas que están alrededor nuestro y compartir con aquel que tiene necesidad es una de las grandes satisfacciones que nosotros tenemos. Debemos conservar el orden, darle a Dios lo que a Él le pertenece, lo que incluye nuestros diezmos y ofrendas, suplir nuestras necesidades y las necesidades de nuestras familias, incluyendo a nuestros padres. Es una forma muy directa con que la Biblia nos enseña de honrar a nuestros padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la faz de esta tierra. Y número 3, nosotros compartir con aquellas personas que están alrededor nuestro trae gloria al Señor. Y por último, no se olvide en utilizar el instrumento, el regalo, el tesoro que Dios le ha dado para enseñar a sus hijos también a ser generosos y puedan llevar el amor de Dios de una manera tangible. Amén. Aunque el tiempo se nos acaba, Miguel, por favor, vamos a escuchar esta última nota de voz. Dios le bendiga. Mi pregunta es para ustedes, pastores, respecto a lo que dice 2 Corintios capítulo 9, verso 6. En forma, porque sabemos que está escrito, pero hay muchas denominaciones, muchas congregaciones que esto lo leen en hora de recoger la ofrenda. Sabemos que es bíblico, pero ¿es lo correcto hacerlo o es un chantaje? Dios le bendiga. Amén, amado. El tiempo se nos acabó, real, efectivamente, pero debo decir que Pablo lo hace en el momento de hablar de ofrendas. O sea, honestamente hablando, yo no puedo decir lo que la Biblia... Pablo realmente lo hace en el momento de hablar de ofrendas. Pablo dice primero, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y después dice, cada uno de conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón, conforme a como Dios lo haya prosperado y demás. Así que realmente en el contexto en que Pablo lo cita, está hablando de dinero y está hablando de ofrendas en ese momento. El problema de eso, reitero, es cuando hacemos de eso una doctrina bíblica y cuando lo utilizamos para chantajear a los demás. Así que dé para el Señor, pero dé conforme a lo que el Señor le haya prosperado. No de diciendo, bueno, yo tengo aquí 1,000 pesos y en lugar de tomar solo 100 pesos, que es el diezmo, y quizás 50 pesos para ofrendarlo,
o 100 pesos más para ofrendarlo, y lo otro lo voy a dar de comer a mi familia. Decir, déjame sembrar todos estos 1,000 pesos, que es lo único que tengo, dejar a mi familia sin comida, porque el Señor me va a remunerar, me va a dar, en lugar de 1,000, me va a dar 10,000 o 100,000 pesos más. Esa es el chantaje en que a veces caemos para manipular a la gente y sacarle su dinero. Y eso no es de Dios. Amados hermanos, se nos acabó el tiempo. Pero mañana, si Dios lo permite, estaremos con ustedes de vuelta a la palabra. Dios continúe bendiciéndoles rica y abundantemente.